vasos arteriales y venosos que están metidos dentro de una casillita de tejido conectivo de una forma relativamente triangular o piramidal, de otra manera, y ese segmento es particularmente importante, porque cuando Daniel, que está aquí sentadito, haga cirugía de tórax, y la doctora Saavedra lo llame, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo te ha ido? Mira, vale, tengo aquí un muchachito, un paciente, vale. Chamo, yo creo que tiene un tumor, ¿sí? En el segmento 1 del pulmón derecho. Y Daniel le diga, bueno, Gaby, no hay problema. Prepáralo para el quirófano y vamos a sacar ese segmento. Oye, Dani, pero ¿no te parece que mejor le quitamos el lóbulo? No vale. ¿Te acuerdas lo que me dijo Manuel Rivero en segundo semestre? Los segmentos existen y yo que soy cirujano de tórax, te puedo decir que puedo quitar un segmento sin fastidiar a los. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprendizaje con propósito. Aparte de todos los chistes en sentido que voy a decir, me trataré de que sean pocos, porque tenemos 2 clases por delante. Hoy hablaremos de tráquea, bronquio, pulmón y de oftalmología del miembro inferior, que la quería dar el doctor Héctor. Lo que pasa es que Julio me llamó hace 2 días, o sea, digo ayer porque fue el miércoles en la tarde-noche, y me dijo, ponte de acuerdo con los chamos, pero tienes que darles tráquea, bronquio y pulmón y oftalmología el viernes. Y yo, ok. Entonces nos daba chance de decirle a Héctor, monta la clase de oftalmología para que la deje el viernes, lo que yo te pide tráquea, bronquio y pulmón. Sí, precisamente, Héctor y yo hemos estado rete full toda la semana. Ok. Entonces, ¿de qué es que necesitamos saber? Necesitamos saber qué es lo que se llama la tráquea. ¿Ok? Es un órgano único, central, que está formado por entre 15, 20 anillos, que no son propiamente anillos, más bien parecen herraduras, son anillos abiertos hacia atrás, ¿ok? Conectados por tejido muscular, conectivo y todo lo demás, que nos van a conectar a la laringe, a los pulmones, y se va a encargar de calentar, humidificar, y en cierta forma limpiar el aire que respiramos. ¿Okay? Está ubicado en el mediastino superior y tiene un segmento cervical. ¿Okay? Eso es importante, que se va a dividir en 2 grandes tubos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que se llamarán bronquios principales. ¿Sí? Bronquios principales. Eso a su vez se dividirán en bronquios lobales o secundarios, y eso a su vez en bronquios terciarios o segmentarios. ¿Bien? 10 para cada lado. Segmentarios. 10 para cada lado. ¿Bien? Que tenemos que esos pulmones están envueltos, así como el corazón tiene un pericardio, los pulmones tienen algo llamado pleura, ¿okay? Una membrana que los recubre, que va a tener 2 hojas, igual que el pericardio, una parietal y una visceral. La visceral se va a adosar por completo, está unida íntimamente al parénquima pulmonar, mientras que
en la pleura parietal, la hoja parietal, va a estar adherida íntimamente, muy fuertemente, a la fascia endotorácica. ¿Se acuerdan que se les habló en paredes de tórax, mediastino y mama, que existe una vaina llamada fascia endotorácica, que tapizaba la cara interna de la pared, que estaba íntimamente relacionada con el periodio de la cara interna de las costillas y con los músculos intercostales? Y se acuerdan, se lo vieron ayer. Pues ella está muy adherida a la fascia endotorácica y ese es un detalle importantísimo, porque ocurre que ese espacio que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral es un espacio virtual, es decir, la cantidad de líquido presente es tan escasa que prácticamente no existe. Bien, sin embargo, pasa de virtual a real en situaciones patológicas. Un tiro y se llenó de sangre, hay entonces un hemotórax. ¿Ok? Una herida de cualquier tipo y se llenó de aire, es un neumotórax. Y esos neumotórax, hoy les voy a hablar de dos en particular. El neumotórax abierto, cuando se rompe la pared torácica y el aire entra a ese espacio, ¿ok? Y hace que el pulmón se colapse. Eso será un neumotórax abierto. Y un neumotórax cerrado, propio de algunas enfermedades pulmonares crónicas que presentan como unas ampollitas a nivel del parénquima pulmonar, a nivel de la pared externa, ¿sí? Que se llaman bulas enfisematosas. Y cuando una bula se rompe, ese aire que se libera va a quedar contenido en esa pared. Pero como la pared de tórax no se abrió, eso se denomina entonces un neumotórax cerrado. Pero eso lo vamos a ver en un rato. Saber que existe algo importante, que es el ilio pulmonar, y que hay diferencias entre ilio pulmonar y vesículo pulmonar, que no me los pueden confundir, porque el problema es que andan juntos. Y si en el examen le preguntamos por uno y lo confunden con el otro, se estrella. ¿Ok? Que hay diferencias anatómicas entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y muchas son absolutamente lógicas. El pulmón derecho es más gordito, pero más chaparrito. ¿Por qué razón? Bueno, porque ocurre que él está sobre la cúpula diafragmática derecha. Y como ahí está debajo de la cúpula diafragmática, está el hígado estorbando. Bueno, no está estorbando, está ocupando su espacio. El pulmón queda como reducido a un ambiente más pequeño y le toca expandirse. Así que él es más ancho, más gordito, pero es más chaparrito. Tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior. Pero el izquierdo es un poco más estilizado, ¿sabes? Tiene cinturita. Porque es que resulta que el condenado, si aquel está parado arriba del hígado, este tiene el corazón metido entre las costillas. Entonces, por supuesto, ese espacio que en teoría ocuparía un lóbulo medio o intermedio, es un espacio que físicamente está siendo ocupado por el corazón. Así que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Y como en algún momento a Dios
tuvo la duda, bueno, esto es una blasfemia, Dios no duda. Pero en algún momento se le ocurrió, oye, ¿y si le pongo al pulmón izquierdo un tercer lobo? Lo estuvo pensando, pero eso quedó en proyecto, quedó en papel nada más, no lo ejecutó. Ok, solo quedó en plano. Y la prueba de que le quedó en plano es que el lóbulo superior tiene como un bracito que muy románticamente abraza al corazón, que es la língula. ¿Ok? Un segmento que algunos plantean que pudo ser un tercer lóbulo, algunos infieren que pudo ser un tercer lóbulo izquierdo, ¿ok? Y se llamará língula. Y hay relaciones importantes de esos pulmones, ¿ok? Sobre todo en su cara medistínica, ¿ok? Porque recuerden que la cavidad torácica tiene un área central que es el mediastino, que ya lo estudiaron, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un mediastino superior, ¿ok? Luego un mediastino inferior que está dividido en tres, anterior, medio y posterior, que no sé qué les pasó en el examen, porque hubo gente que no se lo supo, pero no importa, yo eso lo perdoné. Entonces, lo recuerdan, ¿sí? Que del ángulo de Lewis para arriba es mediastino superior, del ángulo de Lewis para abajo es mediastino inferior, ¿okay? Que el saco pericárdico me delimita anterior, medio y posterior. ¿Está claro? Esto ya es materia que se lo saben, pero es más, la pregunta mejor respondida del examen fue esa. Esa fue la que no peló casi nadie. Cuando yo llegaba ahí, ¿qué la leo? No, no la voy a leer. Vamos a poner buena vez. No, mentira. Porque hubo gente que me puso que de 12, ¿se acuerdan que había la última era T12? Me pusieron que eso era el diafragma. La línea que representaba la primera costilla, hubo gente que me dijo que eso era el opérculo torácico. Entonces yo, oye, tuve que leerlo. Pues. Aunque por lo menos el 90-95% respondió maravillosamente bien, hubo un 5-10% que yo dije. Y esa pregunta la corregí como siempre la corrijo. Porque hace como un par de años la cambiaron, le agregaron una parte y ponga que es anterior y que es posterior. Entonces hay que poner orientación, esta parte está para adelante, esta parte está para atrás. Al que la puso se la corregí, al que no la puso no le puse cuidado. Si el que no la puso respondió todo bien, tenía su puntaje completo. Y el que la puso y se equivocó poniéndola, tengo que corregirle eso. No, mentira, tampoco lo comenté. Y entonces hablamos de la segmentación bronquial y pulmonar, lo que les estaba comentando. ¿Okay? Que esa tráquea se divide en dos bronquios principales, que los bronquios principales se van a dividir en bronquios secundarios o lobares, y que esos bronquios secundarios o lobares se van a su vez dividir en bronquios terciarios o segmentarios, y que hay 10 segmentos para cada uno. ¿Ok? Muy importante que recuerden, sobre todo los de la base, que son los que siempre se olvidan. ¿Ok? En la base, en las dos bases, hay 4 basales y un superior o apical, que lo llaman superior de los basales, apical de los basales o apical de Nelson. ¿Ok? Muy bien. Luego de esta introducción, pudiésemos dar por concluido el tema, porque prácticamente le dije todo lo que necesitaban saber. Pero necesitamos ahondar un poquito. Entonces tenemos que la tráquea es un conducto fibro muscular, cartilaginoso, ¿ok? Que va desde la nariz y
llega hasta el tórax, donde se bifurca en dos bronquios principales. ¿Sí? Conduce aire de las vías aéreas superiores a la vía aérea inferior pulmón. Tiene como principales funciones, además de la conducción del aire, humidificar y calentar ese aire. Limpiarse. Está formada, y ojo, por Dios santo, se me ha ocurrido, lo he hecho, pero prometí no volverlo a hacer. De verdad, prometí no volverlo a hacer. No les voy a preguntar tráquea, porque aunque ustedes no lo crean, en semestres anteriores, yo les ponía la tráquea y les ponía una flechita, respuesta en el parcial práctico, tráquea. Y entonces se complicaban, empezaban a contar. Noveno, anillo traqueado. Ligamento interanular, doctor, no sé qué, me llamaban en el parcial, o llamaban a esto total, no se ve que están preguntando, ¿es el ligamento o es el anillo? Era la tráquea. Entonces, para evitar confusiones, este semestre no les voy a preguntar tráquea, sí les voy a preguntar el anillo, sí les voy a preguntar el ligamento, pero, por favor, aunque me digan anillo traqueal, ligamento traqueal, es suficiente, no necesitan contarme y decirme que es el noveno, el décimo, el undécimo, el primero o el segundo. Todo lo que lo pongan así. Y también me encanta ponerles la tráquea volteada. Y se vuelven locos. ¿Qué está preguntando? Ahí sí, está preguntando a la tráquea. No. Estoy preguntando por la pared membranosa de la tráquea. Diferente. ¿Ok? Entonces quedamos en que era un tubo aplastado. La cara posterior es plana. ¿Ok? En íntima relación con el esófago. ¿Ok? Y esa cara posterior es plana, pero es ligeramente convexa. ¿Okay? Sus caras anteriores y laterales, sus caras es totalmente convexa, casi circular. Hay quienes la describen en forma de herradura. ¿Okay? Mide entre 10 y 13 centímetros, tiende a ser más larga en el hombre que en las mujeres, entre 15 y 20 anillos traqueales. ¿Okay? Un poco más de la mitad, alrededor de 6 centímetros, se encuentra en el cuello, el resto se encuentra dentro del tórax. ¿Okay? Tiene un diámetro aproximado entre 15 y 20 milímetros, no más. Entonces, esa tráquea se va a originar o va a iniciar por debajo del cartílago cricoide, ¿okay? Del anillo cricoide. ¿Lo recuerdan de por allá? En cuello profundo. Va a descender oblicuamente, va a irse entonces de adelante hacia atrás, ¿ok? Y va a pasar del cuello por el opérculo torácico y va a terminar en su bifurcación, la va a ocupar el mediastino superior y va a culminar, ¿sí?, su bifurcación a nivel del ángulo de Lewis, ¿okay? El ángulo entre el manubrio y el cuerpo del esternón, que si lo proyectamos hacia atrás sería aproximadamente la cuarta vértebra torácica, ¿sí? O el disco intervertebral de 4 cm, 5, se podría hacer más puristas al respecto. Ella va a estar constituida, la porción más externa es fibrocartilaginosa, ¿okay? O fibrocondro muscular, si ustedes quieren.
donde vamos a tener entonces 15 a 20 anillos traqueales. Y ustedes dirán, ¿por qué cada rato nos repite que 15 a 20 anillos traqueales? Porque es que en el examen hay una jodida pregunta de si es cierto, si es falso, y entre las cosas que dicen está justamente eso, que tiene entre 15 y 20 anillos traqueales. Entonces a veces ustedes, detalles tontos, los confunden, como la pregunta de la primera costilla, ¿sí? Que era la A, y casi nadie respondió A. ¿Por qué? Porque ya ustedes sabían, aunque hubo algunos que no supieron, que la primera costilla era atípica. ¿Ok? Pero tiene una cara superior y una cara inferior. Esa es la única correcta. Que tiene unos surcos para los vasos subclavios, sí, pero no en la cara externa, porque no hay cara externa. Así que ahí la gente rodó. Y no es horizontal, está inclinada, que fue donde también se estrellaron. Era la A. Entonces, ese tipo de detalles les puede marcar la diferencia a la hora de saber una pregunta. Tiene entonces una membrana fibrosa que la rodea a la tráquea y que une a los anillos entre sí y va a formar esos ligamentos traqueales o ligamentos interanulares. ¿Bien? Hacia la parte posterior hay un grupo de fibras musculares que son mayormente transversas, pero hay algunas oblicuas que forman la pared posterior de la tráquea, que va a estar cubierta externamente por una membrana, ¿sí? Fibrosa adventicia, que es la membrana traqueal de la cual habíamos hablado hace rato cuando vimos la pared posterior. ¿Ok? Y una parte interna que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ok, para los que les gusta micro, que es el que se va a encargar de humidificar, de que haya cierta película de moco que permita que no pase el polvo o no pase tanto polvo, etcétera, etcétera. ¿Okay? A nivel de tórax, porque no les vamos a preguntar relaciones de la tráquea a nivel del cuello. Ya cuello se dio, aunque se podría, porque ustedes se lo saben. No. Entonces, tenemos que saber que está en el mediastino superior. ¿Sí? Y va a llegar hasta por encima del arco aórtico. ¿Sí? Hasta ahí llega la tráquea. Es más, ocurre una cosa bien simpática. A los dos bronquios principales los confunden con caballos. ¿Sí? Al bronquio principal izquierdo se le monta encima el arco aórtico. Ya lo van a ver. Ok, entonces fíjense, las relaciones anteriores están a este nivel, en lo que se conoce como la celda tímica. La celda tímica es como se le llama en el adulto, porque hay vestigios de esa glándula que es el timo, ¿sí? Ese órgano que es el timo, quedan vestigios en el adulto, pero en el niño pequeño todavía tenemos timo, así que pues, podemos decir que esas relaciones guardan anteriormente con el timo. ¿Okay? Además, vamos a tener relaciones con el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí?
tenemos al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Justo detrás de él, miren acá entonces, el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Por supuesto, aquí está la aorta, este es el callado aórtico, ¿sí? Esta es la aorta ascendente, miren acá está el corazón, y vean que ya está por encima del corazón. Así que ella va a tener también relación con la arteria carótida común izquierda y cuando está presente, porque recuerden que es inconstante con la tiroidea híbrida, ¿sí? Muy bien. Además hay relaciones de la tráquea tanto a la derecha como a la izquierda. Y fíjense este detalle que es bien, bien importante. Acá tienen la tráquea, ¿sí? Aquí, la tráquea. Acá tienen el esófago, ¿ok? Aquí está el bronquio lobar derecho, ¿ok? Y se acuerdan que les había comentado que al bronquio lobar izquierdo lo montaba como si fuera un caballo encallado de la aorta. Pues miren lo que hace la sinvergüenza de la vena ácido, monta el callado de la vena ácido por encima del bronquio derecho, del bronquio principal derecho. Relaciones importantes. Importantes. Fíjense entonces que además acá tenemos al nervio vago. Miren cómo el nervio vago va cruzando de adelante hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí? Este que está acá es el nervio frénico, que no sé qué les pasó en el examen práctico. ¿Se confundieron con el nervio frénico? Yo me confundí escribiendo, pero lo corregimos en el momento. Imagina, la clave C, no sé qué me pasó, estaría dormido, y en vez de poner arteria intercostal posterior, puse arteria interósea posterior, pero estaban más dormidos todavía los que firmaron diciendo que eso era cierto. Ok. Entonces fíjense la relación que tiene con la vena cava superior, ¿ok? ¿Sí? Con la vena ácido. Y por supuesto, aquí la recetamos, pero ahí está la pleura mediastínica y van a estar, por supuesto, los ganglios paratraqueales que bien estudiados en mediastínica. ¿Sí? Los ganglios linfáticos. Si lo estudiaron. Ok. En relación entonces con las relaciones izquierdas, del otro lado, pues por supuesto, vamos a tener a la carótida común izquierda, a la nuclear izquierda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos entonces al tronco brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Y entonces va a tener relación hacia la izquierda y hacia atrás, va a tener relación con el anillo recurrente izquierdo, que se va a ubicar en un ángulo que se forma, ¿sí?, entre el esófago y la tráquea, y ustedes saben que los anatomistas no eran personas creativas, así que lo llamaron ángulo traqueoesofágico. ¿Ok? Porque ellos pudieron haberlo llamado de otra manera. Así son ellos. ¿Ok? Y por supuesto, vamos a tener allí a la pleura mediastínica del lado izquierdo y a los ganglios paratraqueales del lado izquierdo. Sencillo. La pared posterior, como la ven acá, va a tener, miren, relación con el esófago. Y vean que en ese ángulo que se forma, mira, del lado izquierdo, entre la tráquea y el esófago, porque la tráquea está ligeramente hacia la derecha, vean que se forma un surco, ¿ok? El ángulo traqueosofágico, un surco traqueosofágico, donde se van a ubicar los ganglios linfáticos paratraqueales, ¿sí? Lo recuerdo de por allá en el mediastino. Y también se va a ubicar, mírenlo acá, como él hace su bucle por debajo del callado de la aorta.
están entonces los ganglios del otro lado, del lado derecho. ¿Ok? Finalmente entonces llegamos a la bifurcación de la tráquea. Aquí es donde la empezamos a pelear. Porque la bifurcación traqueal se llama así, bifurcación traqueal. Pero resulta que internamente tiene un espolón. Mírenlo acá. Mírenlo aquí. Tiene un espolón. Y ese espolón se llama carina. Carina con C. Carina con K es la que canta. Carina. ¿Ok? Entonces, esa cresta que se llama carina es el punto en que internamente se divide la tráquea en los dos bronquios principales. ¿Ok? Pero para nosotros, así como se llama, y la bifurcación es la bifurcación. Pero van a conseguirse textos donde externamente también lo llaman carina. Tienen que estar pendientes. Para nosotros la bifurcación traqueal es eso, la bifurcación traqueal. Ahora bien, si ustedes en el examen a la bifurcación le llaman carina, yo estoy en la obligación de reconocérselo como correcto. Preferimos que lo llamen bifurcación traqueal, pero le pueden llamar carina, no hay ningún problema. Esa tráquea va a estar irrigada por las arterias propias de la región por donde ella pasa. ¿Ok? Entonces, por supuesto, va a tener participación en su irrigación la tiroidea superior e inferior. ¿Ok? La mamaria interna o torácica interna, las bronquiales y la tiroidea IVA cuando existe. El drenaje venoso va a ir hacia las tiroideas y a las venas esofágicas. El drenaje linfático va a ir, obvio, a los paratraqueales, ¿ok? Y a los traqueobronquiales inferiormente, y va a tener una inervación que por un lado va a tener un componente parasimpático dado por las ramas del nervio vago, es decir, los nervios laringeos recurrentes, y por los plexos pulmonares, y los ganglios de la cadena simpática cervical y los primeros ganglios de la cadena simpática torácica. Y no sé qué les pasó en el examen práctico, pregunté las dos cosas. Pregunté la cadena simpática y los ganglios de la cadena simpática. Esto es un resumen. Es justo lo que les acabo de decir. Todas las peroratas, salvo la parte de los chistes malos, están en esa lámina. ¿Ok? Entonces, voy a pasarla porque eso es un resumen. Llegamos entonces a la prueba. Y ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué no sigue con la tráquea, los bronquios? Y así lleva un sentido más lógico. Usted no siempre ha dicho que usted es traumatólogo, los traumatólogos son cuadrados, y entonces lleva un orden lógico a la cosa. Tienen razón, pero si no tienen razón. Okay. Entonces resulta que llegamos a la prueba. Vamos a poner un stop, terminamos con la tráquea, después hablaremos de los bronquios, pero vamos a detenernos un momento en la tráquea, porque justo donde la tráquea termina, que se divide en los bronquios principales, ahí vamos a tener dos órganos hermosos que son el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y ellos a su vez van a estar envueltos por esa membrana que les comenté, que es la pleura. Entonces la pleura es una serosa similar, ¿ok?, en función a lo que es el pericardio, pero en este caso al pulmón. Bien, envuelven al pulmón
y van a adosarse. Tiene dos hojas. Una hoja que se adosa por completo al parénquima, que es el pericardio visceral, perdón, la pleura visceral, ok, la pleura visceral, de compararlos me perdonan, es que son los años que nos pasan en mano. Ok, entonces tenemos una pleura visceral, que es la que está adosada al parénquima pulmonar, y una pleura parietal, que es la que está adosada a la pared interna torácica, ok, en íntima relación con la fascia endotorácica. ¿Sí? He repetido esto de la íntima relación con la fascia endotorácica porque siempre se pregunta. ¿Ok? Esa pleura parietal, dependiendo de dónde esté, le vamos a poner nombre. Entonces, la pleura que está en relación con el vértebro torácico, es más, ustedes acá, si hacen esto, por arriba de la clavícula, lo que están tocando debajo de la piel y el subcutáneo es la pleura. Por eso, cuando colocan una vía venosa central subclavia, tienen riesgo de pincharla, porque durante la inspiración ella se asciende y se va a ubicar detrás de la clavícula. ¿Ok? Luego, la que tiene relación con las costillas se llamará pleura costal. Habrá una que mire hacia el mediastino y será la pleura mediastínica, y una que se apoya sobre el diafragma y será la pleura diafragmática. Sencillo. ¿Okay? Dependiendo de a quién mire, así se llama. Si mira el cuello, es la cervical; si mira las costillas, costal; si mira el mediastino, mediastínica; y si mira el diafragma, diafragmática. ¿Bien? Entonces la tenemos igual acá. Miren, acá tenemos la costilla, aquí está la clavícula. Miren dónde está el triángulo de los escalenos, plexo braquial. ¿Ok? Entonces, pulmón, estamos acá resecando para que vean entonces que esta pleura que está acá, miren acá en el neufrénico, esta pleura que tienen acá, la pleura entonces mediastínica; esta que está acá es la pleura diafragmática en última relación con el músculo diafragma. Luego tenemos esta que va subiendo, que es la pleura costal, y finalmente hacia arriba, hacia el vértice, la pleura cervical. Entonces, ya yo les dije que el pulmón estaba asentado sobre el diafragma y que estaba la pleura íntimamente relacionada con la fascia endotorácica. ¿Y qué mantiene al pulmón así guindando? Porque, ok, él se asienta en el diafragma. La adhesión de la pleura a la caja torácica impide que el pulmón se colapse hacia adentro. Pero ¿por qué no se baja así en el centro, como cuando abren antes de tiempo la puerta del horno para ver la torta? Eso no ocurre porque existen 3 ligamentos a nivel de la pleura cervical que la mantienen traccionada hacia arriba. Y son esos 3 ligamentos que están viendo ahí en verde. ¿Ok? Tenemos entonces un ligamento vértebro-pleural que va desde C7 T1 hacia el vértice. Tenemos un ligamento transverso pleural que va de las apófisis transversas de C6 y C7 al vértice,
y tenemos un ligamento costopleural que va a la primera costilla. ¿Okay? Esos tres ligamentos, ¿okay?, sostienen a la cúpula y son espesamientos de esa membrana pleural llamada membrana suprapleural, ¿okay?, o membrana de Simpson, no de los Simpson, de Simpson, que es una prolongación de la fase endotorácica y va a recubrir, va a reforzar la pleura, porque esta es un área de debilidad, necesita estar reforzada. ¿Ok? Como ella va a estar ubicada y va a estar colgando, va a haber unos sitios donde ella va a formar ángulos. ¿Ok? Eso se llama senos o recesos pleurales. Son de capital importancia porque todos los líquidos que estén allí se van a asentar en esos sitios. Entonces, cuando ustedes, el doctor acá Rodríguez, sea neumonólogo y esté viendo un paciente con un derrame pleural, ¿dónde más se van a acumular ese derrame, José? Ahí en los recesos. Ahí en los recesos. ¿Okay? Cuando Aurelio le pase la interconsulta a José y le diga, doctor Rodríguez, tengo un paciente acá con una neumonía basal derecha, tengo la impresión de que tiene un derrame pleural. José va a llegar, va a ver el piquito que se forma y le va a decir, claro, ¿te acuerdas de la casa de Antonio Macroscópica 1? Por allá, en los años 1600, cuando el doctor Rivero todavía estaba vivo. Ese líquido se acumuló en el receso. ¿Okay? Entonces, dependiendo de dónde esté, ese receso va a tener un nombre. Si está en relación, ¿ok?, anterior y posterior, vamos a tener un receso optomediastínico, ¿sí?, y vamos a tener un freno mediastínico y un poco diafragmático. Ya se los voy a mostrar. Entonces, el seno, freno mediastínico, ¿sí?, es el que pone en relación a la pleura mediastínica con la pleura diafragmática. Ese ángulo que se va a formar allí es el receso mediastínico frénico o frénico mediastínico. ¿Ok? Cuando el que se pone en contacto es la pleura costal con el mismo diafragma, entonces será el costo diafragmático. Como hay entre las costillas, arco costal y el área mediastínica, también se forman recesos allí, tanto hacia adelante cuanto hacia atrás, es entonces que vamos a tener los costos mediastínicos posterior y anterior. ¿Sí? Muy bien. Vuelvo a decirse, para cuando se les pregunten, no les quede que hay una íntima relación entre la fase endotorácica y la pleura. Y esto es de capital importancia porque es lo que mantiene al pulmón expandido. ¿Ok? Mantiene al pulmón expandido. De lo contrario, colapsaría. Así que cuando en el examen se lo pregunte como relación o comportamiento de la pleura respecto a la fascia endotorácica,
tiene que decir que están íntimamente unidas. Y esa relación es lo que ayuda durante la inspiración y a mantener expandidos los pulmones. Les había comentado que había un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ese espacio se llama cavidad pleural. ¿Okay? Entonces, es sencillamente eso, que las dos hojas, aquí está la hoja parietal, miren cómo hace una reflexión, es la misma. La pleura es una sola, igual que el pericardio es uno solo. Hace su reflexión, ¿sí? Y me forman entonces esa cavidad virtual, que es la cavidad pleural. Pero puede ocurrir que se convierta en un espacio real. ¿Ok? Si yo tengo una lesión a nivel de la pared torácica, que además haya roto a la fascia endotorácica, el aire va a entrar. Ejemplo, una de las chicas acá presente tiene un arrebato de locura al ver a su pareja con otra o con otro, ¿no saben? Bueno, de hecho, no era otro, era el mismo de siempre. ¿Ok? Pero ya le había advertido, te vuelvo a ver con ella. Y no le hizo caso. No sabía que esa muchacha era de una familia de cuchilleros. ¿Tú creías que ella se limaba las uñas porque quería ser cirujano? No. Ella se limaba las uñas para poderte dar tu puño bien dado. Y cargaba, tú pensabas que era un adornito, pues no. Sí cargaba uña de la cintura. Así que rompió la pared torácica, rompió la fascia endotorácica y todo lo que estaba afuera para adentro. El pulmón, que es tan delicado, se colapsa de una vez. Eso es un neumotórax abierto. Si lo que entra es solo aire. Si hay lesión vascular y hay sangre y aire, es un hemoneumotórax. Pero, ¿se acuerdan que les hablé de las bulas enzimatosas? Si esa vejiguita, esa ampollita que tenía la superficie del pulmón se rompe, entonces ese aire que está llegando por el bronquiolo va a llenar el espacio. Será entonces un neumotórax cerrado. ¿Ok? Entonces, esos mismos vasos que habíamos visto que tenían que irrigar el pulmón y todo lo demás, perdón, habíamos comentado que los vasos de la región irrigaban a la tráquea. Bien, va a ocurrir exactamente lo mismo con la pleura. ¿Sí? Las arterias intercostales, la mamaria interna, las frénicas, van a estar dando irrigación, van a dar ramas para la pleura. El sistema venoso va a drenar al sistema ácido. ¿Ok? Y el drenaje linfático, bueno, va a depender de qué cara, o sea, de qué segmento de pleura estemos hablando, hacia los ganglios costales, hacia el espacio mediastínico, hacia cervicales profundos, supraclaviculares o incluso axilares, que va a ser el caso del vértice pulmonar.
En el caso de la pleura visceral, ¿sí? Va a ir entonces a el ilio pulmonar, ¿ok? A los ganglios que están a nivel de los ilios pulmonares, que son los nódulos pulmonares iliados. Esto es para que no se les olvide. ¿Hacia dónde va? Si estamos hablando de la pleura cervical, va a ir entonces a los supraclaviculares o axilares. Si estamos hablando de la pleura parietal mediastínica, va a ir entonces a los paraesternales. Si es de la pleura costal, va a ir a los intercostales y a los frénicos, si estamos hablando de la mediastínica. La pleura parietal tiene inervación sensitiva. Las dos, parietal y visceral, tienen inervación autonómica. ¿Okay? No hay problema con eso. Pero lo que yo quiero que se lleven de aquí es que solo la pleura parietal tiene inervación sensitiva, es decir, solo la parietal duele. El dolor pleurítico por un derrame, por una metástasis o por lo que sea, es exclusivo de la pleura parietal. ¿Ok? Entonces, si es la pleura costal, va a estar inervada por ramas de los nervios intercostales. Si es la pleura cervical mediastínica o diafragmática, va a estar dada por ramas del nervio frénico. ¿Ok? Y se lo repito, la pleura visceral no tiene inervación sensitiva, por tanto no duele. Llegamos entonces a los bronquios principales. Los bronquios principales, habiendo hecho esta parte, son producto de la bifurcación de la tráquea. ¿Okay? Estoy actuando de esta manera, estoy programando la clase así, porque me estoy yendo de la periferia al centro. ¿Okay? Empecé de lo más lejos, lo más periférico, que es la tráquea, y me voy acercando al centro. Así que hablé luego de la pleura, ahora voy a seguir hablando de los bronquios. Entonces, producto de la bifurcación traqueal, vamos a tener dos, uno derecho y uno izquierdo. Lógico. Si la tráquea está ligeramente hacia la derecha, quiere decir que está más cerca del hilo pulmonar derecho, ergo el bronquio principal derecho tiene que ser más corto. Y como no tiene nada atravesado, él se va directo. Pero el corazón está interpuesto, atravesado, separando a la tráquea del ilio pulmonar izquierdo. Así que ese bronquio izquierdo debe pasar por encima del corazón. Así que él ya no es casi vertical como el derecho, sino tiende a horizontalizarse. O sea, él se tiene que estirar para llegar. Entonces, sencillo de recordar en el examen, si es el bronquio principal, que es gordo, cortico y longitudinal hacia abajo, ese es el derecho, no es para dónde. Si es delgadito, casi horizontal, más largo, ese es el izquierdo. ¿Ok?
forman un ángulo aproximadamente de entre 50 y 70 grados uno respecto al otro. ¿Ok? Lo que les había comentado ahorita. Esta es la tráquea, por supuesto, la bifurcación internamente de la carina. Y miren acá entonces cómo al bronquio izquierdo el callado de la aorta lo confunde con un caballo y se monta por encima. En el caso del bronquio derecho, que es cortico, miren, va de aquí acá nada más. Miren aquí, todo esto es el bronquio principal izquierdo y este trocito es el derecho. Y vean acá entonces cómo el callado del ácido se le monta encima. ¿Ok? Todo este pedacito, para que los virus lleguen acá, ¿ok? Y aquí, ese bronquio principal va a entrar al pulmón. Así pues, se detienen allí otra vez, porque ahora voy a hablarles del pulmón para luego seguir hablando de los pulmones. Los pulmones, porque miren acá, tráquea, bronquio izquierdo, bronquio principal derecho. ¿Ok? Los pulmones son los órganos respiratorios, ¿sí? Están ubicados, son pares, es decir, hay dos, están ubicados uno a cada lado del mediastino, derecho e izquierdo, y su principal función es la oxigenación de la sangre de forma piramidal, tres bordes, tres caras, una base, un vértice. ¿Ok? Entonces, el borde anterior, ¿sí? Es un borde más agudo. El borde posterior es romo, redondeado, ¿ok? Y tiene también un borde inferior que circunda la base, ¿ok? Eso va a permitir la formación de tres caras. Una cara costal, que es la cara lateral o externa, una cara mediastínica que va hacia el espacio mediastínico, ¿sí? Y una cara inferior o diafragmática, ¿ok? Llamada también base. Y la punta le llamaremos vértice o ápice. Entonces les había comentado que el pulmón derecho tiene diferencia respecto al izquierdo. El pulmón derecho entonces tiene dos cisuras o fisuras. Le pueden decir de cualquiera de las dos formas. Una horizontal y una oblicua. Tiene además tres lóbulos. Esas dos cisuras, miren, hay una, esta es la oblicua, esta es la horizontal, y vean que me marca tres lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo inferior y un lóbulo medio. ¿Ok? Les había comentado que él es más ancho, más pesado, pero más chaparrito que el izquierdo. ¿Ok? Y su base está más alta, es decir, es más chaparrito en función de que está apoyado sobre la cúpula diafragmática derecha, que es más alta por la presencia del hígado. Ese pulmón derecho, su relación es más importante, ¿sí? Tienen que ver con el pedículo venoso del corazón, tienen que ver con la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, a nivel mediastínico, vamos a tener relación, miren acá, con la vena cava superior y la vena cava inferior, que me está dando, miren acá, se está formando acá por los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo. Y si tiene relación con ellos, miren también está la vena subclavia y la arteria subclavia derecha. Fíjense acá cómo acá viene la vena ácidos, ¿sí? El callado de la ácido. Así que el callado de la ácido y la vena ácido están
también van a ser relaciones importantes de la cara mediastínica del pulmón, así como el esófago. El pulmón izquierdo tiene una sola cisura, ¿okay? Que es oblicua. Y eso va a determinar entonces solamente dos lóbulos, un lóbulo superior, que es anterior, y un lóbulo inferior. ¿Ok? Miren acá como el lóbulo superior tiene esta lengüeta. Esto que está acá es la língula, la cara mediastínica de ese pulmón. También va a tener relaciones importantes, por supuesto con el corazón, porque recuerden que el corazón está metido entre el pulmón izquierdo, ¿ok? Y va a tener, si de aquel lado estaba principalmente en relación con la aurícula derecha, de este lado lo va a estar con aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense, tenemos, por supuesto, el corazón, aquí se resecó, pero la relación con el corazón es tan importante que deja una impresión, deja un valle, deja un hueco, una impresión cardíaca. ¿Ok? Va a tener una relación, mira, acá está el cañado de la aorta, aquí está la arteria subclaviana izquierda, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Miren el callado de la aorta torácica, la aorta descendente, el esófago, por supuesto, no vamos a dejar de mencionar. Las caras costales o laterales también las pregunto, pero normalmente lo que pregunto de las caras costales son las cisuras, pero me tienen que decir de quién es. Cisura oblicua, medio punto, porque la cisura oblicua del pulmón izquierdo o la cisura oblicua del pulmón derecho. La cisura horizontal, igual me tienes que decir que es del pulmón derecho, aunque el izquierdo no tiene, pero tienes que hablar completo. ¿Ok? Se lo decimos a cada rato. Y sin embargo hubo gente en el examen que cuando estábamos hablando de el corte ese transversal con la musculatura del dorso, hubo gente que me puso rotadores, lípidos, erectores y no le puso músculo. Y se lo dije en el examen, escriban completo, póngale músculo. Por los nervios perdoné eso. Estoy como perdonando mucho. Voy a tener que ponerme más serio. Ok. Entonces, como llegamos así al ilio pulmonar, ok, y al pedículo pulmonar. Importante entonces, ¿qué es ilio y qué es pedículo? El ilio es el espacio, ok, a través del cual entran y salen estructuras del pulmón. ¿Ok? Y el pedículo es el grupo de estructuras tubulares que atraviesan ese pedículo. ¿Ok? Para poner en conexión las estructuras mediastínicas con el pulmón. Bien, es como que agarráramos un globo desinflado o a medio inflar
y le metiéramos el puño. ¿Ok? El puño sería entonces el pedículo y el globo que ahora envolvería a ese puño sería el hilo o un enchufe, donde el enchufe sería el hilo y las paticas del enchufe, el estomacorriente sería el hilo y las paticas del enchufe serían el pedículo. ¿Ok? El hilo pulmonar es diferente, ese espacio es diferente. ¿Ok? Dependiendo de si tienen el pulmón derecho o si tienen el pulmón izquierdo. ¿Cuál es la diferencia? La arteria bronquial. La pulmonar. La arteria pulmonar. Porque la arteria pulmonar en el pulmón izquierdo va a estar por encima de los bronquios. Son los bronquios, aquí está la arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Del lado derecho, la arteria va a estar por delante. Las venas siempre estarán debajo. Entonces, si yo les pongo en el examen, se lo voy a poner este dibujo, y les estoy señalando a la arteria pulmonar, es lo que les voy a señalar. Y ven que aquí está el bronquio. Y encima está la arteria. La respuesta es arteria pulmonar izquierda. Lateralidad. Si ven que la arteria está no arriba, sino por delante del bronquio, es la arteria pulmonar derecha. El contenido del pedículo, por supuesto, las arterias, los vasos bronquiales, arterias y venas, los nervios bronquiales, los linfáticos, el plexo nervioso, los linfáticos bronquiales, ¿ok? Arterias y venas pulmonares. Volvemos a la tráquea, bronquios y pulmones. Les había comentado que iniciamos con la tráquea. La tráquea se va a dividir en bronquios principales o primarios. Estos bronquios principales o primarios se van a dividir en lobares o secundarios. Y eso a su vez en segmentarios o terciarios. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, tenemos que la tráquea se nos va a dividir en dos bronquios principales. Un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. ¿Ok? Ese bronquio principal derecho me va a dar entonces un bronquio lobar superior y un bronquio lobar intermedio. Ese bronquio lobar intermedio me va a dar entonces un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. Los bronquios lobares superiores, tanto derecho como izquierdo, me van a eliminar tres segmentarios. Pero fíjense esto, aquí es donde la gente se basa para decir que la língula iba a ser
un lóbulo pulmonar. Porque ocurre que no hay un bronquio lobar medio, pero ocurre que hay un bronquio auricular. Y ese bronquio auricular va a dar dos bronquios segmentarios a nivel izquierdo. Y fíjense que el bronquio lobar medio me va a dar también dos bronquios segmentarios. Se están comportando como un espejo. Por eso algunas personas piensan que la língula iba a ser un tercer lóbulo del pulmón izquierdo. ¿Ok? Entonces, luego llegamos a los bronquios lobares inferiores, derecho e izquierdo. Y fíjense entonces que cada uno de ellos va a ser como una mano, así, como los dedos de una mano. ¿Ok? Va a tener entonces 4 bronquios segmentarios basales y uno apical o superior de los basales, que se le llama, que su epónimo es Nelson, el bronquio apical de Nelson, o superior de los basales, o apical de los basales, como prefieren. Hablemos entonces de la segmentación bronquial derecha. Sabemos entonces que el bronquio principal derecho, lo habíamos visto ahorita, me iba a dar 3 bronquios lobarios secundarios, superior, medio y inferior. ¿Claro? Claro. El bronquio lobar superior me va a dar 3 bronquios segmentarios. ¿Sí? Que son anterior o ventral, superior o apical y posterior o dorsal. El bronquio lobar medio me va a dar 2. ¿Sí? Interno o medial y externo o lateral. ¿Ok? Y el lobar inferior me va a dar 5. Suman 10. 4 basales y 1 apical o superior o apical de Nelson o superior de los basales o apical de los basales. Entonces, el bronquio lobar superior me va a dar entonces un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario posterior y un bronquio segmentario anterior. Este es el bronquio intermedio. Este que está acá es el bronquio lobar medio. ¿Ok? Me va a dar entonces un bronquio secundario lateral y uno medial. Este que está acá ya es el bronquio lobar inferior. Y entonces tenemos a un bronquio superior o apical de Nelson y voy a tener entonces 4 basales, medial, lateral, anterior y posterior. ¿Sí? ¿Y cómo nos lo van a preguntar en el examen? Así. ¿Y cómo debemos responderlo? Así. Escriba completo. Bronquio, 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 bronquio. ¿Ah? ¿Se lo pasa? Ok, ese es mi retiro. Ok, entonces, así, bronquio principal, derecho. Bronquio lobar superior, bronquio intermedio, bronquio lobar medio. ¿Ok? Entonces vamos a tener acá
que el superior me va a dar entonces a un apical, a un posterior y a uno anterior. El medio, ¿sí?, me va a estar dando entonces ok. Entonces, el 11 es que esos bronquios basales parten de un tronco común, que es el tronco bronquial de los basales. Y este que está aquí arribita es el segmentario superior de los basales, o terciario superior de los basales, o apical de nervio, ustedes prefieren llamarlo. Como lo coloquen, se lo voy a colocar luego en el examen, pero les voy a pedir que escriban completo. El bronquio izquierdo se ve feo, pero ya van a ver cómo tiene sentido. Lo que pasa es que aquí se los pongo para que no se les olviden los nombres. Y a mí tampoco, porque estoy viejito. Entonces tenemos un bronquio principal izquierdo, que ya quedamos que iba a dar dos bronquios principales, los dos bronquios lobales, ¿sí?, secundarios, que son el superior y el inferior. ¿Sí? Claro. El bronquio lobar superior me va a dar a un bronquio superior llamado pulminar o tronco pulminar, y me va a dar uno inferior o lingular. ¿Bien? El bronquio superior o pulminar me va a dar un tronco segmentario, un bronquio segmentario anterior, ¿ok?, o ventral, y me va a dar uno superior o apical y uno posterior. Volvemos a hablar, ¿se acuerdan de lo que comentamos al inicio, que había una unidad funcional similar a la columna?